Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Y antes de presentarles a ustedes nuestro invitado, como siempre, compartimos con ustedes una opinión, un mensaje, un concepto que pueda ser de interés y de provecho para usted y su familia. En este caso, pues quiero compartir brevemente 3 frases célebres. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Eso decía Mahatma Gandhi. Sed justos lo primero, si queréis ser felices, replicaba Juan Pablo Duarte. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Volvemos con ustedes en breve y nuestro invitado en Conceptualizando. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy tenemos nuevamente un invitado especial. Se trata del precandidato a la presidencia de la República, el licenciado Guillermo Martínez Hurtarte. Bienvenido, Guillermo. Buenos días, Julián. ¿Cómo te sientes? Bien, dentro de lo que cabe, ¿no? En este complicado panorama de República cuasi bananera que tenemos. Te veo muy activo en las redes sociales, Sí, te veo sí, con mucha actividad. Sí. ¿Cómo van las actividades del partido? Bien, estamos inmersos en nuestro propio proyecto, ¿no? La primera fase es la de participación masiva en los medios de comunicación, porque durante un buen tiempo nos dedicamos a trabajar en lo que eran las redes sociales, contactos personales con personas, con grupos de la sociedad, y ya pasamos a la fase que es la de masificación en los medios de comunicación. O sea que está ya prácticamente cogiendo la velocidad. Sí, estamos en campaña. Viene luego el próximo paso, que es una serie de reuniones que vamos a hacer y talleres con grupos organizados del país. Porque los votos están en lo que Balaguer llamó la masa silente. La masa están silente. fuera de los partidos. Fuera de los partidos. Gente que no está interesada en participar activamente en un partido, pero que vota. Que votan. Ahí estuvo la fuerza del presidente Balaguer durante muchísimos años. Esa viejita, ese médico, ese abogado, ese trabajador que no participaba en vida política, pero votaba y votaba por Balaguer. Solo se dice que ahora la juventud y la mujer tienen el mayor porcentaje de probabilidad de definir las elecciones en el año 2020. Sí, son los sectores mayoritarios. Las mujeres son el 51% de la población, pero son la madre, la esposa, la tía, la novia, la cuñada, la amiga del otro 50, 49 que queda. Sí. Y la juventud de una población joven. Fíjate que la población ha ido creciendo de 2 o 3 millones que éramos hace 30 años, ya estamos en 9 puntos y algo. Eso es gente joven, gente de menos de 50 años. Sí, gente joven realmente. Y gente con otra visión también de lo que es la vida. Sí, las cosas van cambiando. Guillermo, hemos preparado una batería de preguntas para ti, finamente seleccionada, como cuando se seleccionaba antes el mejor tabaco de la República Dominicana para exportación. Y me gustaría comenzar por algo muy reciente, Guillermo. Recientemente pasaron las elecciones en Brasil. Sí, el día de ayer. El día de ayer hay un nuevo presidente, se dice que son militares. No, todavía va a una segunda vuelta. Va a una segunda vuelta. O sea que todavía no hay una elección final. No, porque apenas alcanzó un 46, 47% de los votos. Entonces, esa persona que está compitiendo es un militar, ex militar, igualmente que su vicepresidente. Se han escuchado ya algunos comentarios analizando y criticando la situación de deterioro moral y ético en la que ha estado envuelto Brasil, y cómo esa sociedad pues se atreve a dar un paso de irse a la elección de personas que se sabe que tienen un pensamiento militar y que tienen, habiendo tenido ellos dictaduras. ¿Qué te parece este proceso, este fenómeno socioeconómico? Mira, Brasil es un país, como dicen ellos, de contrastes. Un país
con una enorme riqueza, actualmente la octava economía del mundo, con un sector político y empresarial que se corrompió, que no resolvió los graves problemas de esa nación. Bueno, fíjate, Lula preso, Dilma destituida, el Partido de los Trabajadores entero preso, los dos empresarios más grandes presos también, dilapidaron muchísimo dinero, Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol, una corrupción rampante, Petrobras, todas las empresas de ellos grandes. ¿Qué ocurrió? Que el pueblo brasileño se cansó de la democracia y de su clase política, que aunque obtuvo muchas conquistas sociales y mejorías, fue en el marco de una corrupción terrible. Entonces debe servirnos a los políticos dominicanos eso de enseñanza, de que cuando la democracia fracasa, muchas veces aparecen aventureros, aparecen individuos sin la capacidad necesaria, el pueblo vota por ellos, por salir de lo que está, y luego viene la crisis. Miren lo que está pasando en Argentina, algo similar. El peronismo se dividió, se metieron en corrupción, se le metió a la derecha, ahora están desesperados, de momento lo tumban. Entonces esa es la enseñanza que tenemos que aprender los políticos dominicanos, y que el pueblo dominicano por eso está rechazando de manera tan masiva a nuestro sector político, que se dice que hay un 85% de tasa de rechazo. Sí, pero ahí va yo. La reciente encuesta que ha tenido la Galo ha planteado, aunque hay mucha información compartida, yo he querido pues concentrarme en tres temas, en tres aspectos fundamentales, y ese cuarto que tú agregas, que yo creo como que resume. Se habla de que alrededor del 58% de los encuestados perciben que ahora hay más corrupción que antes. Un 27% dice que es igual que antes, como que las cosas no han cambiado. Un 13% dice que no, que ahora hay menos corrupción que antes. Pero otra variable que se planteó, se analizó, es en cuanto a la modificación de la Constitución para permitir una reelección. Dice que el 71.4% no está de acuerdo con eso. Incluso se ve una tendencia, porque en el mes de marzo de este mismo año se había hecho una medición donde se había hablado de un 66%, es decir, que se ha profundizado el nivel de rechazo de la población con el tema de modificar la Constitución para seguir haciendo trajes a la medida para los temas de reelección. Los partidos políticos también dijeron lo mismo. Fueron encuestados miembros de los diferentes partidos políticos, tanto el PRD como el PRM, el 87% se opuso. Y lo más interesante es que en el mismo PLD, el 57% no está de acuerdo con que se modifique la Constitución para esos fines. Y entonces, ahí le sumamos a que no se percibe, según la encuesta, un candidato que aglutine a la oposición y que realmente no se ve como un partido político opositor que sea el que diga, bueno, esta es la oposición, este es el candidato. Y ahora con eso que tú agregas de que el 85% de la población no confía en los partidos políticos, cosa que se está profundizando también, porque venía de la encuesta del barómetro latinoamericano con un porcentaje un poco menor. Es decir, que ahora esto lo que hace es que dice que se está profundizando la desconfianza que tiene el pueblo dominicano de los políticos y de los partidos políticos. ¿Cómo tú valoras estas realidades, Guillermo? Mira, es complicado. Estas elecciones se van a definir en el tramo final, enero-mayo. Va a llover mucho antes de las elecciones, va a ocurrir muchas cosas, pero hay una realidad. Fíjate que los dos candidatos que salen mejor valorados en las encuestas, uno sale con 21%, eso te da 79% de rechazo. Y otro la diferencia, ¿verdad? Claro, otro te sale con 11, te da 89, los otros sumas pírricas, 6, 4, 2, menos 1. En realidad el país está cansado, está harto de un sector político fracasado, corrupto, que no ha resuelto los graves problemas que nos afectan y más bien los ha profundizado. Oye, aquí la droga está a un nivel como nunca había estado. La delincuencia, los atracos, los asesinatos, las violaciones, cosas que no se veían, el alto costo de la vida.
La gente desesperada, la clase media convertida en clase pobre, llena de deudas, viven a base de tarjetazos, que deben el carro, que el apartamento, que el colegio. Van a los súper a comprar cositas. Tú ves las ciudades de noche, parecen ciudades fantasmas. No hay vida nocturna, o sea, no se ve movimiento. Digo, hay una vida nocturna, pero muy peligrosa, porque los muchachos salen y no saben el peligro que se están enfrentando. Llegan de madrugada a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las 3, me refiero a jóvenes, estamos hablando de los muchachos. Pero un segmento muy pequeño de la población, de la clase más alta. Y en los barrios, tú ves que van a las discotecas barriales, en sus barrios solamente, con un nivel de consumo muy pobre. Pero el resto de la población vive aislada. A las 10 de la noche todo el mundo en su casa. Sí. ¿Tú consideras que se parece a aquella famosa expresión muy popular en los 12 años de Balaguer, que siempre se decía en los anuncios, porque estaban pasando muchas cosas por razones distintas? Son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Tú te recuerdas de eso? Perfectamente. Y esta situación no se parece en el sentido de peligrosidad. Pero todo eso no es más que el resultado del fracaso del sector político dominicano, que está llamado a tomar las medidas, a hacer el cambio. Como te dije antes, los países que se han desarrollado es gracias a su sector político. Aquí hemos involucionado. Gente que tú sabes que andaban en chancleta, como dicen, ahora andan en jipeta, con fundaciones, con aviones, con yates, e incidiendo en elecciones en países extranjeros, con una opulencia que tú sabes que salió de la corrupción. Y eso el pueblo lo está mirando. Este país cambió. No es el país de hace 10, ni siquiera 5 años. Los medios de comunicación y las redes sociales lo han cambiado todo. ¿Tú consideras que las redes sociales han hecho una contribución valiosa al proceso democrático de República Dominicana? Claro, son el principal elemento de comunicación, porque los pueblos saben que los medios formales están en manos del Estado. Aquí el gobierno gasta 10 millones de pesos diarios comprando periodistas y bocinas y cosas de esas, pagando publicidad. Y otros pertenecen a grupos económicos. En cambio, todo el mundo tiene un celular y es periodista, tira fotos, hace comentarios, manda cosas. Entonces ya el mundo cambió. Las redes sociales son el instrumento de comunicación por excelencia. El presidente que acaba de ganar en México ganó con las redes sociales. Obama ganó con las redes sociales. Trump tuvo mucho que ver también. Y aquí las redes sociales son determinantes. O sea que realmente esas pretensiones que algunas personas tienen de controlar las redes sociales para convertir en fake news aquellas cosas que no convienen, pudiera ser un atentado contra la libre expresión del pensamiento. Sí, de hecho lo es, pero es que es imposible. Los 10 o 15 mil calieses que dice el gobierno que tiene no se van a comparar con 3, 4 millones de personas que tienen celulares. Es imposible. O sea, no hay manera de que puedan competir. Es que hay todo un pueblo que se ha armado de celulares y de computadoras y que está opinando y que está deliberando por las redes. Eso es imposible de controlar. Mandan virus, le queman computadoras a gente, se le infiltran, pero eso no... Le tumban llamadas telefónicas. Sí, pero eso no va a funcionar. Mire, para un partido político mantenerse en el poder es a base de buenas ejecutorias. Y cuando los países se cansan, se hartan, como dicen los dominicanos, del gobierno, es para afuera que van, los cambian, no vale, no hay forma. Aquí lo hemos visto. Sí, realmente aquí se han dado cambios en ese sentido. Y lo vamos a ver otra vez porque este gobierno no da pie con bola, como dice la gente del pueblo. Guillermo, vamos a hacer una breve pausa. Retornamos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Guillermo, cuando los pueblos se cansan de sus gobiernos, lo lógico es que aprovechen los procesos electorales para hacer un voto de castigo. ¿Tú consideras entonces que la República Dominicana en las próximas elecciones estará teniendo un voto de castigo con el Partido de la Liberación Dominicana? Definitivamente, ellos son el partido de gobierno. A ellos es que les corresponde
realizar los cambios que no han hecho. Llevan 18 años en el poder y busca los números. ¿Tú consideras que si en estos 2 años que quedan de mandato el presidente de la República hace una serie de ejecutorias, valga la redundancia, toma una serie de medidas en respuesta a muchos de los reclamos, se podría mantener en el poder? Mira, una de las ventajas que tienen los gobiernos es que siempre pueden cambiar el rumbo de acción. Porque usted está en el poder, usted maneja un presupuesto, maneja recursos, usted dicta políticas públicas. De hacerlo, mejoraría sustancialmente su posicionamiento ante el electorado. Ahora bien, es tanta ya la mugre, el lastre de la corrupción, que le va a ser difícil. Aparte de que no vemos capacidad en esta gente para dictar políticas públicas acordes a las necesidades del pueblo dominicano. No la tiene. Se habla de que la popularidad del presidente Danilo Medina ha caído, ha decrecido dramáticamente. Se hablaba de 30 puntos, pero si se compara con la puntuación más alta que llegó a tener, 30 puntos todavía lo mantiene muy cerca del 51-52%. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la lectura que tú le das a esto en función de esos aprestos que se están viendo? Mandaron juristas en estos días a Colombia buscando la manera de conseguir información que se pueda servir de apoyo, yo supongo que jurisprudencia y cosas así, o análisis, en función de no tener que modificar la Constitución de la República Dominicana y que el presidente Danilo Medina pudiese repostularse a pesar de transitorio. Entonces, si cogemos ese escenario potencial, y lo sumamos a ese declive que todavía no baja al 50%, ¿cómo tú ves esa? Mira, va a ser difícil. Va a ser difícil porque es que han caído ya en un escalón muy pronunciado de baja en lo que es el sentimiento de la población. ¿De qué les sirve tratar de modificar la Constitución cuando formulan un presupuesto deficitario, subiendo la prima del dólar al 52%, lo que va a encarecer notablemente el costo de la vida, endeudando el país con 4.500 millones de dólares más, incrementando impuestos por más de 100.000 pesos? No hay forma. 100.000 pesos, 100.000. 105.000 millones de pesos, corrijo. Sí. Entonces, mientras tú dictes políticas públicas de ese tipo, no tienen respuesta ante el desorden que hay en las calles con la inseguridad. O sea que prácticamente este presupuesto que se ha planteado para el año 2019, ya que lo mencionas, sería prácticamente una camisa de fuerza para el Estado, para el gobierno. Sí, más de lo mismo. Siguen con la perniciosa práctica de formular presupuestos deficitarios, financiando un desarrollo que no es tal en base a endeudamiento, comprometiendo las presentes y futuras generaciones. Gro Harlem Brundtland, que fue primer ministro de Noruega y alta funcionaria de las Naciones Unidas, creó el modelo llamado de desarrollo sostenible y sustentable, que es el que se ejecuta en base a desarrollar las naciones sin comprometer a sus futuras generaciones. Entonces, en la medida que usted incrementa el endeudamiento, se han endeudado en más de 43.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? Las generaciones que vienen. ¿Sabes? Estaríamos hablando entonces que la gente se ha cansado del estilo de gobernar del partido de gobierno. Totalmente, han fracasado, le han dado toda la oportunidad y ya no vale todas esas políticas que tienen, no vale tener bocinas pagadas, no vale lanzar anuncios. La gente quiere realidades. El mundo de hoy ya no existen aquellas luchas ideológicas de antaño. El mundo de hoy quiere bienestar, porque el mundo está interconectado. Este programa se está viendo en el mundo entero. Sí, porque está en las redes sociales. El mundo es que ya la comunicación está globalizada y la gente sabe cómo se vive en Francia, en Bélgica, en los Estados Unidos, en Canadá, y quiere vivir aquí así. La gente quiere una vivienda buena, quiere un buen trabajo, quiere un buen automóvil, quiere un transporte público, quiere seguridad social,
quieren educación para sus hijos, quieren seguridad física. Y nada de eso lo tenemos. Hemos retrocedido. Aquí ni siquiera hay agua potable. Alimentos inocuos llenos de pesticidas, de porquería. Carísimo. La gente usando ropa de vacas usadas, llena de enfermedades, de hongos y de bacterias. ¿Tú no consideras que ese presupuesto que se está planteando para el año 2019 debería tener un consenso con la población en función de decir, bueno, esto es lo que queremos hacer y que haya participación de la fuerza viva de la nación, de la sociedad civil, y que no sea algo que solamente lo decida mi Congreso? Es decir, esto es lo que yo voy a hacer porque yo lo decidí y mi equipo está ni siquiera tiene que estar de acuerdo conmigo, va a hacer lo que yo diga. Entonces, en ese sentido, ese es el presupuesto. Ahí está el Congreso y tiene un peso tan fuerte el partido de gobierno allí que se va a hacer lo que decida el Poder Ejecutivo. Mira, un técnico presupuestario, cuando va a formular un presupuesto, que es su primera etapa, tiene que medir la ejecución del presupuesto anterior, pero tiene que poner los ojos y los oídos en el pueblo. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué necesitamos en materia de salud, en educación, en comunicaciones viales? Nada de eso se hace. Lo que se hace es un presupuesto basado en el clientelismo, una cantidad enorme de gasto corriente de mala calidad. Todo el mundo le ha dicho que revise eso, pero no puede, porque cuántas nominillas hay, cuántas nóminas abultadas hay, cuánto se va a gastar en congresos, en viajes, en comida, en combustible, en vehículos, botando dinero. Un presupuesto, para que sea real, para que desarrolle un país, debe estar basado en gasto de capital, lo que nos enseñó Joaquín Balaguer. Es el gasto que permanece, ahí salen las escuelas, las presas, las carreteras, los hospitales, las fábricas, los hoteles. Nada de eso se está haciendo. Todo es corrupción, todo es dispendio, ministerio lleno de botellas escandalosas. Hay una serie de instituciones que yo me he sorprendido que existen en República Dominicana, que yo supongo que se han creado en los últimos 20 años, direcciones de todo tipo o entidades y ONG también, que están recibiendo recursos. Cuando se están planteando la necesidad de fuentes alternas de financiamiento para lo que sería la ley de gasto público, que no debía llamarse ley de gasto, sino debía llamarse ley del propósito de la nación, ¿verdad? Del plan de nación. Eso por un lado, sencillamente pues llama la atención, porque como tú decías, no solamente están las nominillas o las nóminas adicionales que se dan en las instituciones tradicionales, sino que también existen una serie de instituciones que no sé realmente el objeto de su creación o la funcionalidad real que tiene. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos cerca de aquí una institución que se creó hace poco tiempo. Sin embargo, en la prensa salía la información en estos días de que las compañías privadas de seguridad no tenían un reglamento. Pero existe entonces una superintendencia de seguridad privada. Entonces yo pregunto, ¿y cuál es la funcionalidad, la aplicabilidad que tiene ese ministerio o esa superintendencia si las entidades que están llamadas a regular no tienen un reglamento? ¿Para qué existe? Bueno, ya no son botellas, son almacenes de bidones, de tanques, porque pagan unos sueldos enormes, escandalosos, gastan muchísimo dinero en combustible, en vehículos, en congresos, en viajes. Dispendio, es parte del desorden. Mira, hay una cosa de ese presupuesto muy preocupante y es lo más grave de todo. Apenas tenemos un 13% de presión fiscal, porque aquí los empresarios grandes no pagan. En base a la ilusión, que como te he dicho otras veces, es la evasión legalizada. No están pagando. El año pasado aquí se dejaron de recaudar más de 300 mil millones de pesos. Entonces, ¿quién está pagando impuestos? El pueblo dominicano, con impuestos regresivos. Energía eléctrica, gasoil, gasolina, telecable, ITEVI. Así no puede ser. Hay que sentarse a hacer una reforma tributaria que lleve esa presión fiscal a un 25 o un 30%. Y hay entonces que hacer un análisis de ese gasto corriente, eliminar todo ese dispendio y generar un superávit presupuestario que financie el desarrollo de la nación con medios propios, como lo enseñó el presidente Joaquín Balaguer, sin acudir a esa odiosa banca internacional. 27% de los ingresos presupuestarios
son para el pago de deuda, de intereses de la deuda, de intereses, ni siquiera del capital. Entonces así no se puede. Ya estamos en un 51% del Producto Bruto Interno. Estas entidades, ya que tú mencionas entidades internacionales de financiamiento, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, cuando tienen esa incidencia en los países y específicamente en nuestro país, opinan, crean opinión pública, ¿tú consideras que lo hacen por motu propio o porque están colaborando con algo que se va a decir después desde el punto de vista del gobierno? Mira, esas agencias también están cuestionadas. Han cometido muchos errores, hay muchos técnicos neoliberales, han llevado muchos países por un sendero incorrecto. Ahora bien, fíjate que ya esas agencias no le están prestando al país. Prácticamente el Fondo Monetario le cerró las cortinas de crédito a la nación dominicana. Están acudiendo a bonos soberanos. Porque tienen control de eso, porque tienen control. No, porque no tienen, o sea, sí, no hay quien los controle, pero más adelante, cuando se produzca un cambio de gobierno, habrá que hacer una investigación a ver quiénes son los reales dueños de esos bonos soberanos. Y van a haber muchas sorpresas ahí. Bonos carísimos, de pago a corto plazo. ¿Cuál es la implicación que tiene un bono para una persona, un bonista, así le llaman a los que compran los bonos, que tenga realmente un porcentaje importante? ¿Qué derecho le da frente a lo que es el Estado? Tú sabes que cuando tú prestas, tú eres un banco y prestas con garantía, tú tienes un derecho de adjudicación o un derecho hipotecario, ¿verdad?, que se te da. ¿Existe algún derecho para estas personas que adquieren bonos y que tienen muchos bonos en función de lo que son las propiedades del Estado? Claro, por eso se llaman bonos soberanos. ¿Quién respalda esos bonos? El Estado Dominicano con sus activos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esos bonistas? Muy simple. Mientras la tasa de interés en Europa ahora mismo es de 0%, en Estados Unidos es de un 0.50%, aquí es un 9%. Pero esos son intereses que hay que pagarle a ellos. Claro, pero si tú tienes $1 millón en Estados Unidos, al 0.50, al medio por ciento de interés anual, y a ti te van a dar en República Dominicana un 9%, ¿qué tú haces? Lo traes para acá. Pero claro, hay un atractivo natural. Ese es el atractivo, por eso lo traen. Ahora, eso le ha dejado a los países como Argentina y Brasil, es un trago muy amargo, porque hay unos compradores de bonos basura por ahí, que los compran y después encerronan a la nación y tienen que pagarle el 100%, y ellos lo compran a un 8 o un 10%. Entonces, todo ese desorden que hay financiero aquí es el fruto de la irresponsabilidad, de la improvisación de quienes nos desgobiernan, que en vez de sentarse a formular un presupuesto serio, arropándose hasta donde la sábana les dé, en base a los ingresos reales del país, no siguen con el dispendio y el desorden. O sea, estamos como imaginando que podemos alcanzar cifras mayores, en teoría sumando, ampliando la base tributaria o agregando nuevos impuestos, o con este tema de lo que se ha denominado pacto fiscal, pacto eléctrico, que no es más que quitarle los subsidios, a lo que yo entiendo que quizá el pueblo tiene derecho, porque te voy a decir una cosa, para que se coja el dinero a los políticos, mejor que tengan un subsidio, porque en algo se le estaría devolviendo a la población, de alguna manera, una compensación económica, ¿verdad?, con esto de la tarifa. Pero vamos a hacer nuevamente, Guillermo, una pausa, y regresamos con ustedes nuevamente en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Guillermo, hay algunas preguntas más que hemos estado pensando que serían de interés para la audiencia, tu opinión, tu comentario. Recientemente, cuando digo recientemente me refiero a los últimos meses, se han producido decisiones del Tribunal Superior Electoral. Hubo una decisión
que fue la que más tiempo duró en tomarse, que fue la ratificación de Miguel Vargas Maldonado, en función de que había celebrado ese partido, el Partido Revolucionario Dominicano, su asamblea, donde fueron elegidos los dirigentes principales de dicho partido. Se había producido toda una polémica, una discusión a nivel de litis entre grupos de ese partido. Finalmente el Tribunal Superior Electoral hace poco tiempo, varios meses quizás, un par de meses, pues ratificó a Miguel Vargas Maldonado como el presidente. Lo que quiere decir que esa asamblea se dio como buena y válida. Desde un punto de vista tiene lógica, desde el punto de vista de que, bueno, pero fueron aliados del partido de gobierno y esos votos se sumaron. Sí. Si no hubiese tenido la legitimidad, entonces no hubiesen podido sumarse esos votos, ni pudiesen ser aliados. Porque si no era legítima la decisión, tampoco era legítima la directiva. Recientemente también hubo otra decisión que se tomó por el mismo Tribunal Superior Electoral, y fue la ratificación de la directiva del Partido Reformista Social Cristiano, específicamente Quique Antún, Henao, fueron ratificados como los dirigentes de dicho partido. La coincidencia que vemos es que son ambos los grupos de esos partidos que apoyaron o que fueron aliados al partido de gobierno en las pasadas elecciones. ¿Cómo tú valoras estas decisiones del Tribunal Superior Electoral? Mira, Julián, son lecturas diferentes. En el caso del PRD, que fue el que fue aliado al gobierno, porque el reformismo fue un rival del gobierno, formó parte junto al PRM de la oposición. Pero no estaba dividido el Partido Reformista. Te voy a explicar. En el caso del PRD, le fue fácil para ese Tribunal Superior Electoral, que no es más que un comité de base del PLD, tomar la decisión porque era un partido aliado a ellos. Y la dieron por encima de todo. La Asamblea fue un desorden, pero ellos lo legalizaron. En el reformismo no. El reformismo tomó la decisión de romper sus lazos con el PLD y decidió apoyar al candidato del PRM porque no teníamos en ese momento un candidato confiable. Quien ostentaba la candidatura en ese momento nunca pasó un 2% y se tomó una decisión sabia de apoyar a quien sí pudo haber ganado las elecciones. Hay un segmento pequeño del Partido Reformista que siguió aliado al PLD, compuesto por funcionarios, casi todos con cargo de tercera y cuarta jerarquía en el gobierno, que no pudieron en el proceso electoral convencer a la mayoría reformista de apoyar al PLD, a pesar de que salieron con cerones de dinero y oferta y nombramiento, no les fue posible. Esa gente intentó luego apoderarse de la dirección partidaria en base al Tribunal Superior Electoral. Pero ¿qué pasa? No tenían asidero jurídico, no había forma. La primera asamblea que se hizo fue anulada por el tribunal en base a dos elementos que se consideraron violatorios de los estatutos, los cuales luego fueron corregidos en otra asamblea. Entonces ya no había por dónde entrarle. Cosas muy diferentes. El Partido Reformista Social Cristiano no quiere ningún tipo de nexo con el PLD, rompió con él, porque en primer lugar fue engañado por el PLD y en segundo lugar somos dominicanos que estamos viviendo esta crisis, sufriéndolo en carne propia, que queremos un cambio. Y es un partido ahora mismo que, a pesar de que perdió un año en esa litis innecesaria, estéril, motivado por esos grupúsculos de antiguos dirigentes del partido, ya empezamos los trabajos de organización de la entidad y ya tenemos tres precandidatos presidenciales en el ruedo: el doctor Ricardo Espaillá, el licenciado Benny Cruzetti, el licenciado Guillermo Martínez Hurtado, tres personas sin manchas de corrupción, preparados, capacitados, profesionales, que empiezan a accionar, y usted va a ver cómo el partido ya poco a poco irá subiendo y buscando la posición que realmente tiene el electorado dominicano. El reformismo es un sentimiento nacional que está presente en todos los rincones del país, expresado en la gran obra de gobierno de Joaquín Balaguer, el político mejor valorado de la nación. Y ese reformismo que apoyó con sus votos al PLD
no lo va a hacer más. Por eso es que tú ves que el PLD baja tanto, porque el sector que lo estuvo apoyando el reformismo ya no lo está haciendo. Entonces estamos en el camino propio de nosotros, Colorado, y ya están saliendo muchos precandidatos a cargos legislativos, a cargos municipales, también personas de su provincia, de comunidades, personas limpias, preparadas y con experiencia de Estado. Guillermo, hay un autor que escribió un libro que se llama La Revolución Francesa, apellido de Lamartine. Él plantea en ese libro que la democracia no está ni a la derecha ni a la izquierda, sino donde esté la mayoría. Entonces, eso me trae ahora a colación preguntarte si habrá sido por la experiencia de estadista que tenía Joaquín Balaguer para decir en su momento, si las matemáticas no se equivocan, y entonces, ¿hasta qué punto la gente en la República Dominicana va como un borreguito a votar en las elecciones? O si realmente la gente, porque tú dijiste ahorita que el pueblo ha cambiado, ha estado siendo más racional, menos emocional, o hasta qué punto este manejo clientelar de comprar el voto, como dicen aquí, por un picapollo, por una botella de ron y ese tipo de cosas, se seguirá imponiendo en esta cultura degradada de la política de República Dominicana, o si vamos a tener realmente una sorpresa que fuese agradable para los mejores destinos de la nación. Mira, el país ha cambiado. Ese segmento de la población que vota por picapollo, por 500 pesos, por botellas de ron, cada día se reduce más. Porque hasta ellos mismos se han dado cuenta. Dicen que los tropezones hacen enderezar los pies. Esa gente que enciende en carne propia la crisis también ha estado viendo lo que está pasando aquí. Los dominicanos hace años que han estado saliendo a votar desde la madrugada, buscando un cambio. Han cumplido su rol de electores. Quien les ha fallado es la clase política, que una vez llega al gobierno se dedica al derroche, al desorden, a la corrupción, y que no tienen capacidad de dictar políticas públicas. Y también otra cosa que ha hecho mucho daño es cuando las políticas públicas se dictan en base a corrupción, se hacen favorecer a grupos económicos particulares y van en contra del bien común, y eso nos está afectando mucho. Sí, va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas porque va a llover mucho antes de las elecciones y se van a producir eventos que van a desnudar más de lo que están a ese sector político desacreditado, rechazado por la sociedad, lo cual va a dar lugar a que los candidatos que están saliendo ahora se vayan posicionando y vayan creciendo, y de ahí saldrá el nuevo presidente de la República. Guillermo, ¿tú crees que es una estrategia quizás del partido de gobierno de seguir fluyendo con la cantidad de candidatos, aspirantes a la presidencia que comienzan a surgir, gente que incluso no pertenecen a partidos políticos oficialmente, pues dicen que aspiran a la presidencia de la República, y que desde el punto de vista de aquel famoso criterio maquiavélico que decía divide y vencerás, pues sería una estrategia conveniente? Bueno, mientras más dispersa esté la oposición, más posibilidad hay de que no se pongan de acuerdo. Mira, lo del partido de gobierno no es una estrategia. Sencillamente es un sentir de individuos que pertenecen a esos partidos, que tienen muchos años de lucha a lo interno y que se han enriquecido notablemente y que entendían que ellos pueden ser también candidatos a la presidencia y que aspiran, porque en el PLD han concentrado lo que es la candidatura presidencial en dos manos, muy desgastadas, muy quemadas. Los que están abajo vieron y se lanzaron, pero con un problema, es que ellos también están manchados por el signo de la corrupción, y también sienten y están siendo afectados por el amplio rechazo que da la población. Fíjate que miden uno. Digo, exceptuando uno que no sean los dos. Bueno, dice él que no sean los dos. Vamos a ver. Pero fíjate que cuando lo miden, ¿qué da? 1%, menos 1%.
hay un rechazo grande. Hay un rechazo grande, porque la gente ha visto su accionar. Entonces ahora mismo aquí estamos partiendo de cero, aquí nadie tiene nada. Todos estamos en fila, en línea en el punto de salida para llegar a la meta. Hay un axioma, un pensamiento paradigmático que dice que cuando un paradigma cambia, todos volvemos a cero. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. Guillermo, recientemente hubo una visita al presidente de la República de la embajadora norteamericana nueva que tenemos. La prensa no se hizo mucho eco de las cosas que se tocaron. Sin embargo, algunos periodistas curiosos llegaron a inferir ciertas visitas que se habían producido de otros embajadores norteamericanos en dos países centroamericanos, como es el caso de El Salvador y de Panamá. Y se destacó la opinión que fue pública, porque fue una rueda de prensa que dio ese embajador en El Salvador, donde decía que los Estados Unidos estaban muy preocupados por la situación, que estaban incluso valorando y evaluando la situación comercial que se estaría produciendo y los lazos entre los países. Y mencionaron a Panamá y mencionaron a la República Dominicana, porque son precisamente estos tres países los que han tomado la decisión de romper relaciones con Taiwán, iniciar una relación con China, precisamente en el momento en que los Estados Unidos y China mantienen una guerra comercial abierta. Entonces, ¿cómo tú valoras esa realidad y qué importancia o impacto eso podría tener en la República Dominicana? Es notable, ¿no? Es claro que hay un enfriamiento de las relaciones entre el gobierno de Donald Trump y el de la República Dominicana. Fíjate que la embajadora toma posesión y al día siguiente la mandan a buscar. Eso en diplomacia, cuando se llama para consultas a un embajador, significa protestas y problemas bilaterales. La geopolítica lo decide todo. Un estadista tiene que saber llevar, manejar lo que son las relaciones de geopolítica. Nosotros estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos. Ese país libra una guerra actualmente comercial con China, muy fuerte, muy profunda, y entonces este desgobierno toma la inapropiada decisión de romper con Taiwán, el aliado de Estados Unidos, para establecer relaciones con el país que está ahora mismo en problemas serios con Norteamérica. Eso desde luego que nos va a traer complicaciones. Fíjate que a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos que hicieron, Donald Trump no se recibió a Danilo Medina en la ONU, pero sí se juntó con el Haití 2 horas. Y fíjate que cuando Danilo habla, se queda vacía la audiencia, casi todos los países se paran y se van. ¿Eso pasó cuándo? Cuando habló ahora, cuando él tomó su turno en la asamblea. ¿En la ONU? Sí, quedó casi vacío. Eso en diplomacia se hace para demostrar desaprobación y desacuerdo. Pero yo vi una foto que salió de Miguel Vargas con el presidente Donald Trump. Sí, con el embajador José Singer que nombraron, embajador especial, un viejo amigo y socio de Trump, que fue el cabildero que trató y no pudo lograr ese acuerdo, esa reunión. Entonces, o sea que realmente no recibió a Danilo Medina, el presidente Trump. Nunca lo vio, bueno, de lejos, sentado ahí, uno aquí, otro allá. Entonces, Norteamérica es un país hermano de República Dominicana. ¿Por qué? Pero tradicionalmente. Nos ha recibido casi 2 millones de dominicanos que se fueron allá huyéndole al hambre, a la pobreza,
y a la falta de políticas públicas de los gobernantes dominicanos. Nos ha ayudado con muchísimas formas en términos comerciales. Nos ha dado dinero con precios especiales de azúcar, nos ha establecido cuotas, nos ha dado entrada a productos dominicanos. O sea, es un país que nos ha ayudado muchísimo. Aunque también, como país capitalista, haya sacado los beneficios que tiene que sacar. Sí, hay empresas... Y haya abusado también, porque también Sí. nos intervinieron. Acuérdate de que los Estados Unidos intervinieron en la República Dominicana en el 16 y en el 65. Pero lo hicieron casi, en el caso del 65, con motivo de la Guerra Fría. En el caso del 16 lo hicieron para cobrarse una deuda enorme que tenían el país con empresas americanas. Era la época del gran garrote, del Big Stick, como llaman. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar medidas políticas públicas, para que eso no vuelva a ocurrir. Y yo me pregunto, ¿qué gana Dominicana rompiendo prácticamente, como lo ha hecho con los Estados Unidos, enfriando de tal manera su relación, que pueda traer consecuencias nefastas para el país? Este país no aguanta Un apretón de los Estados Unidos. no, si nos prohíben las importaciones que ellos hacen de productos dominicanos, si prohíben las remesas, si paran el turismo, ¿qué pasaría con este país? Y lo pueden hacer. De un plumazo. Además, todo el mundo sabe que China anda buscando la cercanía con el territorio continental norteamericano para montar bases de espionaje, de satélites, de misiles y de cosas. Y es un crimen que un gobernante dominicano se preste a esto, sin tomar en consideración que eso va a afectar. ¿Cuál sería, a tu entender, Guillermo? Porque en la vida hay un balance. ¿Cuál sería, a tu entender, quizás las 2 o 3 cosas positivas que haya podido realizar el presidente Danilo Medina en su gestión? Mira, hablar de cosas positivas es difícil en este gobierno. Es que tanto el lastre de la corrupción, de la incapacidad. Cuando tú hablas de 20.000 puntos de droga, cuando tú hablas de asaltos, de violaciones, cuando tú hablas de meterle al país 2, 3, 4 millones de haitianos que están degradando el trabajo dominicano, que están violando mujeres, asesinando, mutilando, destruyendo el medio ambiente. Cuando tú hablas de un endeudamiento de más de 40.000 millones de dólares, 42, 43 en los años de gobierno que tienen. Cuando tú hablas de llevar a la clase media a la pobreza y llevar a los pobres a la indigencia, depender de tarjeticas de bonogas, de bonoluz, de 2.000 pesos que le duran 3 días. Cuando tú hablas del alto costo de la vida, mira, hay un desorden, un paro de transporte, porque ni compran las unidades, ni organizan un transporte público eficiente, pero tampoco quieren ir en auxilio de esos desarrapados que se metieron a motoconchar, a conchar en cosas, a poner guagua desvencijada. Tampoco le quieren ir en auxilio, por lo menos cubrir los costos de operación. Entonces es tanta la negatividad que uno ve en este gobierno, que hablar de cosas positivas, bueno, ¿cuáles? Que han construido muchísimas escuelas, sí, pero a sobreprecio, en lugares inadecuados. No se han ocupado de preparar verdaderos profesores, de pagarles bien. No se han ocupado de formar ciudadanos. Tienen 20 años casi de gobierno, en medio de un gran desorden. ¿Cuál es la política de formación escolar ciudadana que tenemos? ¿Quién enseña a nuestros niños a no prostituirse, a no drogarse, a no matar, a no robar, a no tirar basura a la calle? Nadie. Desvirtuando hasta la historia dominicana. Pero se dice ahora, tú que mencionaste la parte haitiana, que hay un cerco en la frontera y que supuestamente esta estrategia va a detener el éxodo masivo o invasión pasiva que se mantiene de los haitianos en República Dominicana. ¿No será esto un éxito del gobierno? Mire, Julián, siempre ha habido un cerco en la frontera. La frontera dominicana está bien controlada, está bien vigilada por las Fuerzas Armadas. Por ahí no pasa un mosquito si ellos no quieren. Vaya usted ahora a cualquier punto fronterizo, usted verá que inmediatamente el oficial lo para y le pregunta que quién es usted, que qué busca, de cómo que le dé su cédula. No es cierto. Ese paso de 2, 3, 4 millones fruto de la corrupción, es pagando que lo han hecho. Es con complicidades, parturientas que vienen a parir aquí. Además hay un tráfico tremendo, robo de reses, de madera, de guaconejos, de cosechas. Hay de todo por ahí. Eso es falta de políticas públicas definidas, de controles de la clase política dominicana que nos está desgobernando.
Esta gente, este grupo de sindicalistas que se reunió con el gobierno mientras estuvo el presidente Danilo Medina en la reunión en la ONU. Hubo una reunión aquí y se paró lo que se tenía como paro, se detuvo ese paro. No son esa misma gente la que tienen el paro hoy, Fenatrano o Fenatrato. Yo como que veo que son dos cosas diferentes. O es la misma gente que negociaron con el gobierno y que detuvieron ese paro. No, el paro lo está haciendo Uvieres, que tiene el mayor número de unidades, que no ha estado participando de las negociaciones realmente. Ok, es el otro grupo. Otro grupo, pero ¿qué pasa? El Estado Dominicano es el responsable del transporte público interurbano, no se ocupan, no lo hacen. En vez de traer e importar 2 o 3 mil unidades con aire acondicionado, inclusive ya las hay hasta con paneles solares eléctricas, y organizar un transporte eficiente, dejaron eso al azar. Bueno, se metieron toda esa gente, campesinos, gente de bajo estrato, empezaron a conchar en carritos, después metieron guagua, motoconcho y ahora hay un gran desorden. ¿Y no será esto que se pretende hacer aquí en el Parque del Este, esta parada de autobuses, parte de lo que sería el ordenamiento del transporte? Y yo veo que no ha recibido el apoyo de la comunidad. Bueno, porque van a mutilar un parque, la gente se ha opuesto a eso. Pero déjeme decirle algo. En cierto modo, tienen razón esos transportistas privados porque sus costos se les han disparado, porque el gobierno cada día sube más los precios de los combustibles, pero también le sube el precio de los neumáticos, de los aceites que usan los lubricantes, la pieza de repuesto, y ellos como sector van rumbo a la quiebra. Sí, porque al fin y al cabo, quien paga todos esos incrementos es el usuario de los servicios, porque te suben entonces el pasaje, te lo tienen que subir. Ese es el problema, que el gobierno no quiere que suban porque es odioso, la población tampoco quiere que se lo suban porque ya no aguanta más incrementos. Entonces hay que sentarse en una mesa de negociaciones a buscar salidas momentáneas, pero también ya que sean permanentes. Este país no puede seguir, mira, este país necesita que el transporte urbano a las principales ciudades esté cubierto con autobuses, con aires acondicionados, eléctricos, con choferes disciplinados, afeitados, bañados, que sepan que no anden atropellando a la gente y que sea un precio barato. Porque déjenme decirle algo, no hay tal subsidio, es una responsabilidad del gobierno. Y ya lo que es el transporte a nivel nacional, vamos a montar un tren expreso, un bala. Una de las cosas, Guillermo, que yo recuerdo, fueron críticas que le hacían al doctor Joaquín Balaguer cuando realizaba sus inversiones. Cuando, por ejemplo, se hizo la 27 de febrero y otras más, criticaron muchísimo la gente y quizás algunos de los argumentos que se usan hoy para criticar, por ejemplo, la inversión en el metro y en otras cosas que se han hecho, parecerían como críticas parecidas a las que se hacían en aquel momento. Y luego que pasa el tiempo, la gente se da cuenta o se dio cuenta de la importancia que tiene en este momento para lo que es el Gran Santo Domingo, la 27 de febrero, algunos elevados, algunos túneles. ¿Tú consideras que estos argumentos son políticos, críticas políticas con el objeto de hacer oposición, o realmente tienen la objetividad que se debería tener en función de lo que es un estadista? Mira, críticas políticas no son. Los políticos en oposición se agarran de cualquier cosa para criticar al gobierno. Ahora, hay un asunto que se llama planificación económica. Un país tiene que optimizar sus recursos. Yo no puedo gastar 600.000, 700.000 millones de pesos en 2 líneas de un metro, cuando yo puedo con 30 o 40.000 millones comprar 2 o 3.000 autobuses, resolver el problema y el resto utilizarlo en presas, en carreteras, en hospitales, en escuelas, que es lo que no se ha hecho. Esta gente se fueron por el sistema más costoso. Es como que usted necesita un automóvil y en vez de comprar un automóvil utilitario en 200.000 pesos, usted se mete de 2 millones de pesos. O sea, yo, mientras tú me decías esto ahora, yo me transporté a países pobres, que pueden ser grandes, pero que nosotros no somos pobres.
No, pero, eso es lo primero. sí, pero Nosotros no somos pobres. mal administrados. No, y bien robados. Pero fíjate algo. Cuando yo hablo de pobreza, y tu líder, Joaquín Balaguer, decía que pobre no era aquel que no tenía empleo, sino el que no sabía trabajar. Y con eso aducía necesariamente a la inversión que siempre ha necesitado nuestro pueblo en educación, para que sea una persona más, quizás con más acceso a la información y más entendimiento. Pero cuando tú mencionabas esto, respondiendo a mi pregunta de las inversiones y las críticas, mientras tú me respondías, no sé por qué me fui a la India. La India es un país de los más poblados del mundo, quizás uno de los... sí, compite con China ahora mismo, con China total. Y tiene mucha pobreza. En unas películas tú puedes darte cuenta, en países como estos, donde tienen que dejar que la gente viva de alguna manera u otra. Aquí nosotros nos gusta mucho la imagen, el bluff, y la gente pasando hambre sin trabajo. Entonces tú agarras y le quitas los llamados tarantines, le quitas las casetas, y la gente deja de trabajar, de producir. Quizás no tienen cómo transportarse y los mudas bien lejos de donde están, donde no tienen clientes, donde no tienen mercado, para que puedan entonces seguir supuestamente produciendo. Y entonces yo me pregunto, por esa comparación que tú hiciste, tú comparaste y dijiste, bueno, pero en vez de invertir en vehículos pequeños, que esta misma persona pueda dar un mejor servicio, sigan comiendo, sigan alimentando a su familia, lo que yo hago es que yo mismo llevo lo que muchas veces ocurre en algunos sectores. Hay en un sector 20 colmaditos y ciertos negocios pequeños, y en la esquina hay alguien que compra una manzana y monta un supermercado y quiebran todos los colmaditos, quiebran todos los negocios. Esa gente deja entonces de producir, pero tenemos progreso. Entonces, cuando tú me recoges, que a veces yo lo he visto, esas guaguas que van y cogen una paletera y se la llevan, se la montan en un camión, ese infeliz que estaba ahí en esa esquina produciendo y que no estaba atracando ni robando, ¿qué tú le estás diciendo? Mira, tú has tocado dos aspectos importantes. El primero es de la economía informal, que es una realidad en el país, que es una consecuencia de la falta de empleos de verdad formales, que es lo que no se ha hecho aquí. Mientras nosotros no tengamos un complejo empresarial, y en el caso dominicano, dos grandes posibilidades, que son un complejo turístico enorme que tenemos que tener, y un complejo agropecuario que cree empleos de verdad, que va a producir bienes y servicios para el consumo local y para la exportación, la gente tendrá que seguir con el tarantín, con la paletera, el chiripeo, con el yaniqueque, con la venta de paca, con el motoconcho. Tenemos nuestra mano de obra siendo utilizado de manera infuncional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que le vamos a proponer al país? Vamos a tomar medidas para crear una economía mixta, que por un lado vamos a darle facilidades crediticias y técnicas al empresariado para que construya grandes empresas, pero también por el otro lado vamos a restaurar la CORDE y vamos a restaurar Corpotel y vamos a construir una gran cantidad de hoteles en toda la costa sur, nordeste y parte del este, que empleen gente de manera directa e indirecta, que generen divisas, que le den valor agregado a la economía. En el caso de las empresas industriales, tecnológicas y agropecuarias, vamos a producir comida de calidad, inocua, la vamos a ensamblar, como se llama, la vamos a conservar, porque no es justo que ya un pepino, un tomate se nos dañe a los 10 días, que no tengamos nuestra montaña llena de frutales para producirle jugos. Vamos a generar la construcción de bioparques de invernaderos de 1 millón de metros por provincia, que van a producir millones de libras de vegetales para el consumo local y para exportación. Este es un país con graves problemas alimenticios, por bajo consumo proteínico de vegetales y productos lácteos. Vamos a construir una flota pesquera que va a llenar el país totalmente de productos del mar, para que sea la base proteínica alimenticia, pero también vamos a producir pavo, cerdo, pollo. O sea, tú estás planteando con esto
que con una ejecutoria de un plan de gobierno parecido, que incluya este tipo de iniciativa, estaría pues redirigiendo el caudal de personas que se está ocupando de una serie de actividades que pudieran perfectamente encajar. Y otra cosa, Julián, vamos a sacarlo de Santo Domingo, ese congestionamiento que tenemos, 4 millones de personas, y la provincia hacia nos vamos para el interior. Vamos a empezar con las 5 provincias fronterizas. Que el atractivo esté allá. Claro, el trabajo, y ahí va a estar la escuela, va a estar el hospital, va a estar la vivienda, va a haber televisión, vamos a poner un telecable público que va a llegar, vamos a dar un satélite dominicano que va a manejar todo y va a abaratar lo que es comunicaciones. Guillermo, recientemente han ocurrido a la luz pública, se han proyectado en los medios de comunicación televisivos y en las redes sociales también, 2 casos que la gente le ha estado dando mucho seguimiento. El caso de Odebrecht otra vez se volvió a incidentar. Parece ser que los incidentes van a continuar no sé por cuánto tiempo. Amenazas de algunos de los imputados que dicen voy a hablar. Y por otro lado está el caso de Emily Peguero, o sea, donde la familia parece descorazonada ante lo largo que ha sido el proceso, lo difícil que ha sido con un castigo ejemplar pues establecer la pena adecuada a las personas que cometieron ese crimen y sus cómplices. ¿Tú tienes algún pensamiento que compartir al respecto? Mira, el caso de Brecht seguirá siendo llevado tratando de cansar a la población. Es posible que se produzcan sentencias muy mínimas o absolutorias, pero eso se va a conocer de verdad en el próximo gobierno. El mismo caso de Emily no es más que un reflejo de la descomposición moral que tiene el país, porque se dice que hay personajes ahí involucrados muy cercanos a círculos importantes de poder, como fue una pobre niña, pobre, una infeliz, qué carajo. Eso ha pasado muchísimas veces aquí. Lo que pasa es que esa zona de San Francisco de Macorís, que es muy beligerante, muy fuerte, la gente se ha empoderado, el propio país se ha indignado porque sabe que en el fondo hay tentáculos políticos tratando de cambiar lo que debe ser una decisión justa en materia de justicia. Pero es parte del gran desorden, de la inmoralidad que tenemos, porque la crisis dominicana es una crisis moral, es institucional, es social, es política, es económica, es compleja. A propósito de Odebrecht, algo que también se compartió y que no se ha discutido mucho, es que aparentemente se va a necesitar una inversión de 38 millones de dólares para hacer una prueba en Punta Catalina, que en teoría comenzaba ahora en octubre y terminaba en agosto del año que viene, solamente para probar. No se dijo cuántos megavatios estarían saliendo como producción de este proceso en este tiempo, pero también se dijo que era un carbón importado que se iba a tener, o elementos que son necesarios para esto, pero importados. ¿Cómo tú ves, cómo tú puedes interrelacionar esto, si esto se fuese a capacidad total, impacto en la economía, realmente productividad, tarifa eléctrica? Mire, Catalina es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Un verdadero abuso que este país se meta en un proyecto tan dañino para el medio ambiente como es la producción de electricidad a base de carbón. La posición geográfica de la planta tampoco es la ideal. Eso había que hacerlo allá en Puerto Viejo, Mazo, que es un lugar seguro donde no entran los huracanes. Ya cuando aguacero que cae y se inunda, el día que se mete un ciclón se lleva la planta Catalina. Pero, estamos hablando de que posiblemente lleguemos casi a 4.000 millones de dólares, cuando plantas similares cuestan 700. Ahí ha habido un gran escándalo. Fíjate que nadie lo quiere financiar. ¿Esto no sería una contradicción al discurso del presidente en la ONU, donde habló de que se estaba combatiendo el tema del cambio climático y el tema del medio ambiente? Por eso lo dejaron solo, porque las cancillerías de todos los países informan todo lo que pasa en sus embajadas.
O sea, un país que ni siquiera firma ese protocolo que se hizo en París. Dominicana no lo firmó. Entonces está hablando de mejorar el medio ambiente y dañando el medio ambiente en su país. Entre Catalina y ese barriol van a acabar con este país. Una barbaridad. Ahora, de que necesitamos los megavatios, sí, no 700, ¿no? Y necesitamos 8 o 10 mil megavatios, que va a haber que construirlo. Porque ¿con qué vamos nosotros a poner en marcha un aparato industrial que vamos a construir? ¿Con qué vamos a iluminar los hoteles? ¿Cómo vamos a poder operar las calles, todo? Hay que invertir en... Pero ya no son planticas, ¿no? Plantas de 1000 a 2000 megavatios de verdad, por regiones, quizás hasta por provincia. Hay que hacer, pero una inversión seria. Ahora, vamos a energía alternativa. Vamos a energía eólica, que tenemos 10.000 megavatios localizados. Vamos a energía solar. Países como Alemania, con un solecito que apenas tibia, tienen ya el 38, el 40% los fines de semana de consumo con energía solar, y nosotros no, geotérmica, hay muchísimas cosas. Ah, no, se van por lo más caro. Sí, porque ahora hay que comprar carbón, que es otro negocio, con comisiones por debajo de la mesa, con 1000 vagabunderías. Y ese rocage, esas cenizas que quedan, se van a utilizar por una planta de cemento que hay por ahí por San Cristóbal. Averigüe de quién es. Yo no. O sea, cuando las políticas públicas de un país se dictan en base a la corrupción, hay problemas y los países salen perjudicados. Entonces, las expectativas que tenemos como país no son halagüeñas, según tu criterio, en función de lo que ha sido la práctica política del partido de gobierno. No, esta crisis tendremos que cargar con este desgobierno por los 20 meses que faltan y 3 más que les dan hasta agosto que salgamos de él. No se vislumbra porque no hay ni la capacidad técnica instalada, ni la seriedad para enderezar este barco que va a la deriva. La Marcha Verde, según la encuesta Gallup, también salió favorecida en el sentido de que un porcentaje importante de la población ve con buenos ojos la Marcha Verde, y quizás es parte del despertar que ha tenido el país. Lo que yo no entiendo es por qué Marcha Verde no incluye en su discurso, por ejemplo, el tema que se relaciona con la haitianización y con la invasión haitiana que tenemos en el país. Solamente se enfoca incluso en un solo caso, que es el caso prácticamente de Odebrecht, cuando yo creo que tiene que haber una cantidad de problemas que también pudieran estar ahí. Marcha Verde es una expresión del pueblo dominicano de descontento. Nosotros hemos participado en la Marcha Verde. Ahora, ¿por qué los que se pusieron a la cabeza de la Marcha Verde no enfrentan el problema haitiano? Sencillamente ellos fueron empleados durante mucho tiempo de la USAID y de empresarios todopoderosos dominicanos que auspiciaron esa entrada de ilegales haitianos. Entonces no tienen calidad moral para enfrentarse a eso. Probablemente muchos de ellos sigan recibiendo todavía pagos de esos sectores locales, porque ya el gobierno americano rompió con eso. O sea, Donald Trump no es Obama. Ya el gobierno norteamericano no favorece la haitianización del país. En eso sí, en el Partido Demócrata, el Black Caucus americano y sus aliados locales, que entendieron como la panacea un mercado de 20 millones de habitantes para ellos, pero que también están detrás del robo de ese oro, esas minas de oro enormes que tenemos en el centro de la isla, entre Restauración y la parte haitiana. Se habla de 80.000 millones de dólares. Entonces ese saqueo y también unos proyectos americanos que hay que permiten la exportación de productos libres de aranceles desde Haití, también se iba a beneficiar a esa gente. Aparte de que Clinton le prometió conseguirle 5.000 millones de dólares con el Banco Interamericano para industrializarse. O sea, era una componente económica que hay para despojarnos de nuestra nacionalidad dominicana y fusionarnos con el Estado vecino enemigo del cual nos independizamos, que nunca nos ha reconocido como un país libre. ¿Tú consideras que es real esa situación, esa intención? Pero totalmente, y por eso el pueblo dominicano se ha ido empoderando y ya le va a ser imposible. Son dos realidades diametralmente opuestas: religión, educación, idioma, cultura, odio racial, porque los negros haitianos no quieren saber ni de los mulatos haitianos, ni de los mulatos dominicanos, y mucho menos de la población blanca. Entonces eso es un imposible que, gracias a Dios, que Trump pudo acceder al poder y romper esas políticas,
Y el próximo gobierno se va a ocupar de poner las cosas en orden, porque vamos a mandar a los haitianos todo para su país y vamos a construir el muro. El problema haitiano que lo resuelvan ellos allá, su clase dominante, su clase intelectual, la diplomática, los empresarios, los militares, que se fajen ellos. Aquí no vamos a fajar nosotros el problema dominicano. Y ese muro viene porque viene, todo lo puede aportar eso. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con ustedes nuevamente en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando y ya en la recta final pues de nuestro programa en el día de hoy, agradeciendo muchísimo la participación de nuestro amigo Guillermo Martínez Ustarte. Queremos dejarte a ti la oportunidad pues de dirigirte a esta audiencia, pues tienes aquí pues la oportunidad pues de decir lo que piensas y de motivar a tu gente, a tu población, a tus seguidores y al país. Primeramente, darle las gracias por nueva vez habernos invitado. Es muy importante para nosotros poder conceptualizar con un intelectual de tu talla, un hombre de una mente amplia, una cabeza bien amueblada, que hablas y actúas de forma seria como el país necesita. A los electores dominicanos, a los reformistas, les enviamos un mensaje de fe, de esperanza. Tenemos un equipo preparado de trabajo y un programa de gobierno que va a sacar al país de esta noche oscura que estamos viviendo, que nos va a llevar de nuevo al mundo desarrollado, al primer mundo, y que vamos a hacer una realidad ese gran trabajo, ese empeño, ese sueño de nuestro líder histórico, el presidente Joaquín Balaguer, de construir una patria más justa para todos, sin injusticias ni privilegios. Gracias por participar con nosotros en Conceptualizando. Y gracias a ustedes por haber estado como siempre en Conceptualizando.